Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a tejer este precioso punto clementina. Es un punto con relieve, punto abierto, muy suave. La muestra la tejí con aguja número 6,5, usando hilo mecha de algodón. Así se ve el lado del derecho y lado del revés. Sobre las agujas montamos la cantidad de puntos múltiplo de 2. Empezamos a tejer vuelta número 1, primer punto de borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo. Entre segundo y tercer punto introducimos la aguja y voy a sacar un punto bastante largo. Entre primer punto y segundo punto de nuevo vamos a sacar otro punto. Pasamos estos dos puntos sobre la aguja izquierda y tejemos 3 puntos juntos al derecho, un punto al derecho. Repito el motivo. Entre segundo y tercer punto introducimos la aguja, sacamos un punto. Entre primer punto y segundo sacamos otro punto. Pasamos estos dos puntos sobre la aguja izquierda y tejemos 3 puntos juntos al derecho, un punto al derecho. Bueno, y así tejemos hasta finalizar la vuelta. Cuatro motivos en total. Sobre las agujas había montado 10 puntos. Bueno, por último, aquí hay 2 puntos. Entre puntos de borde sacamos un punto, otro punto, 3 puntos juntos al derecho, un punto al derecho. Punto de borde, en este caso lo vamos a tejer al derecho. Miren, les muestro. En esta muestra, primer punto pasé sin tejer y último punto lo tejí al revés. Pero resulta que el borde queda como encogido, ¿verdad? Entonces voy a tejer el último punto también al derecho y no al revés. Vuelta número 2, primer punto de borde, paso sin tejer. Ahora voy a cruzar estos dos puntos. Este primer punto por delante, este segundo punto por detrás. Y voy a tejer estos dos puntos al revés. Revés. Y este punto al revés lo tejemos así por detrás para que no sea cruzado. Repito, miren, dos puntos. Es este motivo, ¿no? Dos puntos se notan. Los vamos a cruzar. El segundo punto va por delante, primer punto va por detrás. Y tejemos estos dos puntos al revés. Bueno, y así tejemos hasta finalizar la vuelta. Primer punto por delante, segundo por detrás. Y tejemos dos puntos al revés. Esto es todo. Repito estas dos vueltas nada más. Revés, revés. Último punto de borde, en este caso lo tejemos al revés. Y voy a ir tejiendo, repitiendo este motivo. De nuevo, ¿no? Vamos a ver, miren, vuelta número 3 sería lo mismo. Entre segundo y tercer punto sacamos un punto bien largo, sacamos otro punto, tejemos 3 puntos juntos al derecho,
un punto al derecho. En la vuelta del revés, bueno, cruzamos los puntos y tejemos con todos los puntos al revés. Bueno, eso fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.